Ricas y abundantes bendiciones del Señor. Les invitamos a adorar a Dios a través de esta alabanza con nosotros en el día de hoy. Dio su sangre carmesí. Para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Porque Él solo la merece. Estamos de júbilo porque un día como hoy, o parecido a un día como hoy, así la historia lo afirma, nuestro Maestro resucitó. Y cuando Él resucitó, su iglesia también resucitó juntamente con Él. Y cuando resucitó y ascendió, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, del Padre. Y juntamente con Él nos hizo también a nosotros sentar para que juntos pudiéramos reinar. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en el día de hoy. Lo hacemos de una manera conmemorativa, ¿no? Pero como decía ahorita a puertas adentro Josué en la oración, todos los días experimentamos al Cristo resucitado en nuestra vida. Si Él no hubiese resucitado, escuche lo que la Escritura afirma. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana también nuestra predicación. Así que una de las razones por las que nosotros predicamos este glorioso evangelio es porque Él resucitó. Amén. Y a Él le damos toda gloria, todo honor y toda alabanza. Hoy tenemos un setting un poquito diferente y posiblemente usted se esté preguntando qué es lo que estamos haciendo hoy. Ciertamente vamos a darle continuidad y conclusión al mensaje de las relaciones
pero lo hemos querido presentar con una mesa, y ahorita voy a explicar lo que una mesa representa, porque fue la intención original de Dios desde la eternidad. No solamente crear al hombre, pero relacionarse con el hombre, así como Él tiene relación consigo mismo. Y hoy vamos a tener una cena, vamos a llamarle una santa cena, o una cena santa, para conmemorar ese día. Y estamos bien conscientes, y quiero partir de esta premisa, estamos bien conscientes de que con este acto no estamos de ninguna manera retrocediendo al viejo pacto. Solamente queremos que usted pueda apreciar lo que Dios a través de la historia marcó detalladamente para finalmente Cristo venir como el Cordero Pascual. Jesús inauguró el nuevo pacto al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Lo anunció y lo cumplió. Y hoy nosotros eso es lo que estamos haciendo. Permítanme llevarlos a un pasaje del Antiguo Testamento que lo encontramos en el libro de Éxodo. Es el pasaje que habla acerca de las instrucciones que le dio Dios a Moisés. No tienen que buscarlo, simplemente escuchen. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, escuche ese detalle, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Esos son detalles en las instrucciones de Dios que nos hablan de la importancia que tienen las relaciones para Dios. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y luego comeréis así, escuche, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Y yo no sé si eso le hace remembranza a Efesios capítulo 6. Hello. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo
lo celebraréis. Poderosa palabra. Ahora vaya conmigo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Y mire qué poderosa esta palabra. Lucas 22 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, está hablando de Jesús, y con él los apóstoles. Y les dijo, mire lo que les dijo el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice, y habiendo tomado la copa, tomó una copa en su mano que contenía vino, y mire lo que él dijo. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo sonado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos habría de ser. Yo no sé si usted puede imaginar ese momento en la mesa. ¿Por qué una mesa? ¿Por qué una mesa? La mesa se ha caracterizado siempre como un lugar central de reunión para compartir comida y momentos familiares. Es un lugar estratégico para vernos de frente las caras y sostener conversaciones los unos con los otros. La mesa es el lugar donde nos percatamos del estado anímico de quien está a nuestro lado y podemos edificarlo, consolarlo y aún advertirlo de situaciones por venir. Jesús los estaba mirando a todos ellos y fue en una mesa precisamente donde le comunicó a Pedro y le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Y Pedro, aturdido por esas palabras, le dijo al Señor: Señor, eso jamás va a acontecer. Pero lo más que me llama la atención es que en aquella mesa el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Porque él sabía el impacto que esto iba a crear a nivel emocional y psicológico en la vida de Pedro. En aquella cena, ellos cenaron un cordero de Pascua, cumpliendo fielmente el mandato de Dios. Hasta allí se celebraba esa cena del cordero. Yo quiero que vean conmigo algo muy interesante. Cuando se volvió a reunir con ellos, eso está en el capítulo 20 de Juan, el Señor preparó una cena, pero preparó una cena diferente. Él puso pescados. Ya no un cordero. Ah, qué lindo. Porque ya el cordero pascual había sido inmolado. Pero puso pescados. Y dice que encendió unas brasas
Y cuando ellos venían porque estaban tristes, acongojados, todavía no habían creído el anuncio de María Magdalena ni de las otras mujeres que estuvieron allí presenciando el gran milagro de la resurrección. Cuando llegaron, vieron unas brasas puestas. My God. Y al Señor en esas brasas, cocinando. Pero escuche bien. Me llama la atención porque la experiencia que Pedro iba a tener en ese momento era una experiencia de sanidad. Porque precisamente en un fuego encendido, en unas brasas, fue que él lo negó. Y Dios quería, antes de ascender al cielo, sanar el corazón de Pedro. Sanar las memorias que pudiesen haber dejado una amargura por haber negado a su maestro. Y es cuando Pedro se acerca a las brasas y se sorprende de ver al Señor. Y el Señor le dice con un amor inefable: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas o mis corderos. Volvió y le preguntó, 3 veces le preguntó. Y yo le llamo a eso regresar al fuego, pero esta vez para sanarte. ¿Por qué pescado? Oh, porque después de esa sanidad sería su primer evento a nivel grande. ¿Te acuerdas, Pedro, lo que te mostré cuando fuimos a pescar y tú estabas frustrado y tú estabas totalmente mal porque había estado toda la noche pescando y no lo lograste? Pero cuando yo llegué a ti y te dije, echa la red. Señor, hemos estado pescando toda la noche y no ha aparecido nada, pero en tu palabra echaré la red. Y dice que se llenó la red de tal manera que gran cantidad de peces y se rompía la red de la cantidad de peces. Yo me imagino que cuando el Señor llegó allí, Él simplemente dijo: peces del norte, peces del sur, peces del oeste, peces del este, vengan a mí. Y todos los peces aparecieron allí. Aleluya. La red se rompía. Pero lo que Pedro no sabía era que en Pentecostés él iba a predicar un mensaje sin culpa, porque la sangre del Cordero de Dios lo había limpiado de toda culpa y de todo pecado. Y predicando allí se convirtieron 3,000 almas de cantazo. ¿Quién hizo eso? Dios. No fue la elocuencia de Pedro. No. Quien convirtió esas almas fue el Dios que da vida. El Cristo resucitado. Y estando allí con los discípulos, regresando al escenario del fuego, de las brasas y del pescado, la palabra del Señor dice que Jesús sopló sobre ellos vida y recibieron adentro al Espíritu Santo poderoso. Y es luego de eso, cuando Jesús asciende, que Él dice: yo no los voy a dejar solos, yo voy a tomarlos hacia mí mismo. No, hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto. No. Cuando Él dice yo los tomaré a mí mismo, no es que se fue a preparar una mansión, es que el Espíritu Santo descendería y Él viviría dentro de sus corazones. Y ese es el gran día de Pentecostés. Y de ahí en adelante, amados, vemos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, reinando juntamente con Él. Aleluya. Porque la iglesia reina. Gloria a Dios. La iglesia es el lugar donde todos deben de mirar. Porque la iglesia es la mente de Dios colectivamente. La iglesia es la sabiduría de Dios colectivamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo colectivamente. Y es por donde Él
se extiende a donde quiera que Él vaya. Por eso es que Jesús en un momento dado le dijo a los discípulos, miren, cosas mayores de las que yo he hecho van a hacerlos ustedes. ¿Cómo así? Cosas mayores de las que tú hiciste, sí, porque yo voy a ser la cabeza de ustedes y ustedes van a ser mi cuerpo y ustedes van a ser diseminados por sobre toda la faz de la tierra, llevando el conocimiento de mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros celebramos. ¿Qué tenemos en la mesa hoy? Bueno, no tenemos comida chatarra. Lo que tenemos es cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Todo eso tiene una connotación. Yo no voy a entrar en esos detalles porque ya Cristo pagó el precio total. Pero sí quiero decir que la Pascua simbolizó la protección y la salvación que Dios brindó, escuche, a su pueblo, tanto en el contexto histórico como en el contexto espiritual. Y la Pascua fue un recordatorio de la alianza que Dios estableció con Israel acerca de su promesa de redención. La Pascua se interpreta como un símbolo del nuevo pacto, estableciendo a través de la muerte y la resurrección de Cristo el pacto eterno de Dios. Y luego que la iglesia es formada, quiero que vean aquí el plano de las relaciones. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, no sé si me llevan el tracking de lo que leímos en Éxodo, de lo que leímos en el tiempo de Jesús cuando Él instituyó esa cena. Y ahora Pablo está reunido con los hermanos en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y aunque Pablo elogió a esta iglesia porque era una iglesia llena de dones, una iglesia llena de talentos, una iglesia que se sabía que era iglesia del Señor, no obstante, esta iglesia tenía una deficiencia que Pablo en su carta comienza a corregir con amor. La deficiencia es que esta iglesia todavía era inmadura, que todavía se movían en la carne, porque había entre ellos partidismos, divisiones. Unos se identificaban con Cefas, otros se identificaban con Apolos, otros se identificaban con Pablo, otros se identificaban con Cristo. Pero aún los que se identifican con Cristo tienen que tener cuidado porque somos un cuerpo. Hello. Y él tiene que decirle, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, después de explicarle lo que es un espiritual en el capítulo 2 de 1 Corintios, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía no habían podido discernir. Y en esta ocasión ellos están haciendo remembranza del momento de la cena pascual. Y mire cómo dice la Escritura. 1 Corintios 11, verso 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y en qué consistía eso? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, seguí escuchando que hay entre vosotros divisiones. ¿Y saben qué? En parte lo creo, porque es preciso, oiga este otro detalle, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, y esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, escuche dónde está la deficiencia, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Había un desorden en la manera en que ellos se reunían a celebrar. Oiga esto. Pues que no tenéis en casa que comer y beber, o menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, de ninguna manera. Porque no estaban modelando lo que es la unidad en las relaciones. Había fragmentación, había división. Unos se adelantaban a otros, no se esperaban. Mire esto, amado. Ahí es donde él dice, pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. ¿Qué pan? Pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque él era el cordero sin mancha, sin pecado. La levadura en la Biblia representa pecado, contaminación, leuda toda la masa, la infla. Escuche, amado. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros fuimos partícipes de este rito o ceremonia o tiene otro nombre, sacramento, por muchos años. Y también puedo dar fe de que en muchas ocasiones, dependiendo cuáles hayan sido las denominaciones que lo hacían, al menos en los discípulos de Cristo se hacía semanalmente. En muchas ocasiones yo me abstuve de tomar la cena porque no me sentía digna. Porque tomaban el pasaje y lo tomaban y lo aplicaban de una manera incorrecta. Si Cristo murió y fue el Cordero Pascual y con su muerte me limpió de todo pecado, Él me hizo digna de participar de su pan. Porque no se estaba hablando de un pan o de una hostia como le llaman algunos, o de una oblea como le llaman otros, como un rito para recordar. No, es que este pan que representa a Cristo, este pan ya fue comido por nosotros. Si usted lee Juan 6, usted se va a percatar de que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Sí, Señor. Y descendió del cielo para darse a nosotros. Él es el mismo que representado en el antiguo pacto era el maná que descendía del cielo. Entonces, amados míos, este pan ya está dentro de mí. Gracias, Señor. Eso es lo que queremos enfatizar. Y no le da curiosidad saber que él menciona lo de la cena antes de hablarle de las relaciones a este pueblo. Yo no sé usted, pero a mí esto me impactó. Porque lo que sigue en la carta, en el capítulo 12, en lo que lee en el verso 12. No, desde el 11, para que usted vea que esto es asunto de Dios y no del hombre. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo voy a volver a leer eso porque eso está poderoso. Pero todas
todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que anteceden. Todas las cosas que él había hablado antes, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad de operaciones, es que no voy a entrar en eso ahora. Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, mire donde las divisiones se hacen nada. Por un mismo espíritu, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. No. Los que continúan perpetuando el bautismo de agua, entiendan que por un mismo espíritu, por un solo espíritu, el bautismo ¿de quién? Del espíritu en nuestra vida. Fuimos todos ¿qué? Bautizados. ¿Sabes lo que la palabra bautizar significa? Sumergidos, enterrados. Porque cuando Cristo fue sepultado, también tú fuiste sepultado. Te bautizaron, mi hermano, si no lo sabía. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso debe sanar a aquellos que todavía no hablan lenguas, que piensan que para poder recibir al espíritu tienen que hablar en lenguas. Hay sanidad para ti. Yo conozco creyentes que nunca han hablado lenguas, pero tienen al Espíritu dentro de ellos, guiándolos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, no soy ojo, por no ser ojo, no será del cuerpo. Es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, ese verso 18 es clave. Dios, ¿quién dice ahí? Dios. ¿Quién dice ahí? Dios. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién fue el que llamó la iglesia? ¿Quién fue el que impartió vida a la iglesia? ¿Quién fue el que despertó el espíritu de los que estaban muertos en delitos y pecados? Dios. ¿Quién fue el que parió en la cruz del Calvario la iglesia? Dios. Gracias, ¿Quién fue el que la limpió con su sangre? Aleluya. ¿Quién fue el que se la presentó a sí mismo pura como una esposa? Aleluya. Fue Dios. Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Yes. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, vuelve otra vez a mencionar, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo el Señor? Armonizó su cuerpo. Yes.
Porque su cuerpo está adherido a la cabeza, que es Cristo. Yes. No es un cuerpo por ahí desmembrado. Es un solo cuerpo. ¿Y por qué lo hizo? Para que ya no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué dice ahí? Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, colectivamente, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Aleluya. La iglesia es el modelo a seguir en cuanto a cómo el hombre se debe relacionar para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Hay más de 69 versículos bíblicos que dicen, como un mandamiento dado por el Señor para tomar la ley perfecta de Dios y convertirla en un nuevo mandamiento, que dicen que nos tenemos que relacionar los unos con los otros. Perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, sobrellévense los unos a los otros, oren los unos por los otros, sopórtense los unos a los otros. Y cuando nosotros vivimos eso, no solo lo predicamos, lo vivimos. Cuando llegamos a entender que yo soy parte de, que ella representa en mi vida algo, que yo represento en su vida algo, que ella es mi coyuntura, que yo soy su coyuntura. Cuando llegamos a entender esto a nivel espiritual, amados, anhelamos lo que decía el salmista, cuán delicioso es, cuán bueno, cuán placentero es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque en ese habitar juntos y en armonía hay un derramamiento de Dios. Y Pablo lo recoge en la carta que le escribe a los Efesios y les dice que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero ¿sabes qué? Cada uno de los santos en el estado en que están esos santos. Ahí es donde no hay división. Ahí es donde no hay fragmentación. Ahí es donde aprendemos a amarnos tal y como estamos, tal y como somos, en el proceso en que cada uno está, en el grado de madurez en que cada uno está, con los defectos que cada uno tiene. Esa es la iglesia. Un organismo vivo para Dios. Así que desde CTI, porque ahora nosotros vamos a cenar, te decimos que tú eres bendecido.